Buenos días a todos. Bueno, siguiendo Buenos con el días. miércoles de habilidades no técnicas, les propuse un tema a la doctora Sara Delgado, que es nuestra residente de primer año, y a nuestra asesora metodológica de los trabajos, la doctora Diana Cuesta, que es epidemióloga docente de nuestra universidad, acerca de la evaluación crítica de la literatura científica. De pronto ellas nos van a contar ahora que hay pues formas, digamos, más sistemáticas de revisar, bien sea un artículo, un RCT, cuáles son esos pasos como que no nos podemos saltar a la hora de revisión de la literatura científica. Sara, muchas gracias. Y la doctora Diana, muchas gracias por la asesoría de esta charla. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias a la doctora Diana por la presentación. Para los que no me conocen, mi nombre es Sara Delgado Londoño, soy residente de primer año de anestesia de la Universidad Pontificia Bolivariana. De antemano me disculpo, todavía estoy saliendo de una gripa y tengo un poquito de tos, pero vamos pues a continuar con la charla. El día de hoy les voy a hablar de la evaluación crítica de la literatura científica y sobre cuál es el mejor método. En primer lugar, le quiero agradecer profundamente a la doctora Diana Cuesta por toda la ayuda en la preparación de la charla. En un principio, quiero que por favor vayan leyendo este QR o ingresando a esta página menti.com y ingresar este código. Lo pueden hacer desde el celular porque quiero hacer una encuesta inicial como para que veamos qué conocimientos tenemos previamente del tema y podamos hacer como un sondeo inicial para después avanzar a los contenidos como tal de la charla. Ahí les van a ir saliendo las preguntas, yo ya les voy a presentar y a mí me van a salir las respuestas que ustedes vayan mandando. Pueden mandar varias respuestas, pues es anónimo y van saliendo ahí simultáneamente. Entonces, la primera pregunta que les hago es, ¿qué creen o qué saben ya de qué es la evaluación crítica de la literatura científica? Vamos a esperar a ver si sale alguna respuesta. Entonces van respondiendo que es la evaluación de manera sistemática de de la literatura. Voy a ir dándoles tiempito para que alcancen a responder. A la hora de leer un artículo científico debemos hacer una lectura especial teniendo en cuenta que los datos presentados deben corroborarse. Es un análisis juicioso, una evaluación concreta de la nueva evidencia científica. Es leer de manera ordenada y siguiendo pautas epidemiológicas para tomar decisiones y un sistema paso a paso que permite sacar el mayor provecho de la literatura y saber qué tan confiable y aplicable es la información que nos van dando. La siguiente pregunta es si conocen alguna herramienta de evaluación crítica. Pueden decir que no conocen ninguna. Si conocen alguna, pueden mandar el nombre si alguna vez la han usado. Bueno, vamos viendo que no es lo más conocido ni lo que hemos usado frecuentemente. La siguiente pregunta es si conocen o cuál creen que es el primer paso de la metodología de la medicina basada en la evidencia, si es formular una pregunta, identificar un problema o la evaluación crítica de la literatura. Listo, perfecto. Y la última pregunta, si consideran que para responder una pregunta puedo iniciar mi búsqueda en UpToDate y pues ya esto, todo lo que les acabo de comentar lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Perfecto. Entonces, muchas gracias por la participación. Ahora sí vamos a iniciar con el contenido de la charla. El día de hoy, entonces, vamos a empezar con unas generalidades y unas definiciones de qué es la evaluación crítica de la literatura, para después pasar a hablar de la justificación y de por qué es importante hablar de este tema.
Después vamos a hablar de cómo se hace a grandes rasgos y de esas herramientas de evaluación crítica que tenemos para finalizar con unas conclusiones. En cuanto a las generalidades, entonces tenemos que empezar recordando que la medicina basada en la evidencia es esa integración de un juicio clínico con la mejor evidencia disponible y con los valores y expectativas del paciente para poder llegar a tomar una decisión clínica. Y desde aquí vamos viendo qué tan importante es esa evaluación crítica de la literatura científica para poder identificar esa mejor evidencia disponible. Entonces, la metodología de la medicina basada en la evidencia es estructurada y ya está establecida que tiene 5 pasos. El primer paso va a ser identificar ese problema clínico que después yo voy a formular, que yo voy a transformar en una pregunta y ya cuando tengo la pregunta voy a usar esas fuentes de información para buscar la evidencia que tengo disponible y ahí sí hacer esa valoración crítica de la evidencia. Y con esa valoración crítica de la evidencia, lo que voy a lograr es poder comprender y entender todos esos resultados de los estudios para después llegar a aplicarlos a mi práctica clínica. Como vimos, uno de los primeros pasos de esa medicina basada en la evidencia va a ser formular la pregunta y aquí les traigo porque es muy importante poder identificar qué tipos de preguntas tenemos. Entonces vamos a tener preguntas de etiología, de tratamiento, de pronóstico, de diagnóstico y de costo-efectividad y cada una de estas preguntas va a ir de la mano a ciertos tipos de estudios que son los que le van a ayudar a responder esa pregunta. Em, por ejemplo, una pregunta de diagnóstico se va a responder mejor con un estudio de cohortes, un estudio de casos y controles o una pregunta de tratamiento con un ensayo clínico, una revisión sistemática. Y es a partir de esta pregunta que vamos a seguir al siguiente paso que va a ser la búsqueda como tal de la evidencia. Pero antes de adentrarnos a esa búsqueda como tal, vamos a hablar un poquito de qué es la evidencia. En un principio se consideraba que la evidencia era pues eran solo como esos estudios de literatura, pero en la actualidad se considera que la evidencia es algo un poco más amplio y la medicina basada en la evidencia ha aceptado que cualquier observación empírica o informe de un síntoma o estado mental constituye evidencia potencial, ya sea que se recopile sistemáticamente o no. Además, va a ser importante identificar antes de hacer esa búsqueda qué tipos de estudios tenemos cuando nos enfrentamos a ellos. Por eso les traigo este algoritmo que nos ayuda a identificar el tipo de estudio que tenemos. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si el investigador asignó la exposición. Si la respuesta es sí, vamos a estar ante un estudio experimental que vamos a tener que evaluar si hubo una aleatorización y estaríamos ante un ensayo clínico aleatorizado o si no hubo aleatorización, pues sería un ensayo clínico no aleatorizado. En caso de que el investigador no haya asignado la exposición, vamos a estar ante un estudio observacional en el que tengo que evaluar si tengo un grupo de comparación. Si no hay grupos de comparación, vamos a estar ante un estudio descriptivo y si hay grupos de comparación, vamos a estar ante un estudio analítico en el cual tengo que evaluar cuál es la dirección de ese estudio para saber qué tipo de diseño epidemiológico es. Si el investigador parte de la exposición y va a evaluar los desenlaces, vamos a estar ante un estudio de cohortes, mientras que si el investigador parte de ese desenlace y se devuelve a mirar la exposición, vamos a tener un estudio de casos y controles. Y por último, podemos tener estudios transversales o cross-sectional analíticos en los cuales se evalúa la exposición y el desenlace al mismo tiempo. Cuando recordamos todo ese tipo de estudios, es probable que muchos se hayan acordado o hayan pensado alguna vez en estas pirámides que hemos visto en muchas ocasiones de la evidencia. Clásicamente se han descrito muchos tipos de pirámides diferentes y la interpretación de ese concepto de pirámide pues va a depender de lo que se está intentando ilustrar. En esta imagen que les traigo hay una búsqueda en Google de los términos medicina basada en la evidencia y jerarquía de la evidencia. Y como podemos ver, hay múltiples pirámides diferentes intentando esquematizar pues de múltiples formas esos tipos de evidencia, por lo que vemos que es como una imagen que no está estandarizada y que como tal no está pues estandarizada, como les dije. Entonces, en la medicina basada en la evidencia sí está claro que hay
dos tipos de pirámides muy importantes que van a ser las pirámides que me clasifican la evidencia en preevaluada y no preevaluada y la evidencia y pirámides que me van a ayudar en la búsqueda de la información. Es por esto que les traigo la pirámide de las 6 S. La pirámide de las 6 S nos orienta en ese orden de cómo se debe buscar la evidencia. Entonces, se ha descrito que se debe iniciar desde la parte superior porque va a ser menor volumen de este tipo de evidencia, porque es evidencia que es fácil de buscar, que ya está preevaluada y que tiene un procesamiento sustancial de la información. En esta parte superior encontramos los sistemas, que van a ser sistemas electrónicos que ayudan a la toma de decisiones. Sin embargo, estos sistemas son poco disponibles y son costosos, por lo que las mejores opciones en esta parte superior van a ser los sumarios como UpToDate y Dynamed y las guías de práctica clínica donde parta esa búsqueda de la información para responder a mi pregunta. A medida que vamos avanzando en esa búsqueda, podemos ir bajando en la pirámide a los estudios en los que va a haber mucho más volumen de estudios primarios, van a ser más difíciles de buscar y además van a requerir mayor criterio y mayor cuidado a la hora de analizar los resultados que tienen. Si vemos en esta pirámide, además tenemos otra pirámide en la base, en la cual me clasifican los tipos de estudios primarios que son la evidencia no preevaluada, como les mencionaba, que los organiza según el riesgo de sesgo, siendo los que más riesgo de sesgo tienen los de la base, como los reportes de casos, y el menor riesgo de sesgo serían los ensayos clínicos aleatorizados. Ahora sí, adentrándonos en el tema del día de hoy, la evaluación crítica de la literatura es el curso de acción para examinar con atención y sistemáticamente la investigación, con el fin de evaluar su fiabilidad, su valor y su relevancia para guiar a los profesionales en su toma de decisiones clínicas. La evaluación crítica de la literatura es útil en ese contexto de medicina basada en la evidencia que les estoy diciendo, pero también va a ser muy útil y muy importante en el proceso de actualización de cada uno como profesional en el día a día. La evaluación crítica de la literatura nos permite combatir esa sobrecarga de información e identificar los artículos que son clínicamente relevantes. Ahora bien, entonces la evaluación crítica de la literatura va a ser un juicio crítico que necesita unas bases clínicas, unas bases epidemiológicas y unas bases de bioestadística para poder llegar a construir ese juicio tan importante. Aquí es relevante resaltar que la evaluación crítica de la literatura no es una aplicación de listas de chequeo y que aunque como vamos a ver más adelante hay herramientas que nos ayudan en este proceso, lo fundamental va a ser construir ese juicio crítico y personal al leer un artículo. Ya que tenemos claro qué es la evaluación crítica de la literatura, vamos a adentrarnos a por qué es importante hablar del tema. Para poder responder una pregunta clínica que mejore la práctica, debemos ser capaces de evaluar ese conjunto de evidencia sobre un tema. Como les mencioné anteriormente, si se realiza adecuadamente, me va a ayudar a reducir la sobrecarga de información porque identifica sistemáticamente evidencia que es creíble, que es imparcial y que es relevante. Y además requiere una aproximación sistemática para poder evaluar y sintetizar esa calidad, la fiabilidad, la validez y la transparencia y rigor metodológicos de la evidencia disponible. Mm. También es importante reconocer que la mente humana tiende a identificar patrones que no existen. Y esto es algo que ya está pues como estudiado ampliamente en la psicología. Y les traigo este artículo que me pareció muy interesante, que hablan de cómo en la anestesia muchas veces cambiamos nuestra práctica clínica de manera prematura y usan este término de apofenia, lo describen como percibir el significado en el ruido. Ellos dicen que tenemos una aceptación prematura de datos que no son fraudulentos y que aunque científicamente puede que sean válidos y puede que sean estadísticamente significativos, no justifica todavía con la evidencia una adopción generalizada. Y además hacen un llamado de atención y me parece importante mencionarlo, y es que la mayoría de los que leemos una evidencia científica no entendemos muchos de los conceptos y modelos estadísticos que se usan, por lo que se vuelve complejo evaluar si se usó el modelo estadístico adecuado o si hubo un error en el análisis estadístico de la información. También es importante que recordemos que significancia estadística no es igual a significancia clínica.
La significancia estadística es un valor matemático en el cual el punto de corte se determinó de manera arbitraria desde hace mucho tiempo y que puede variar mucho dependiendo del diseño metodológico del estudio. Mientras que la significancia clínica es algo más subjetivo que tenemos que determinar según los conocimientos que tenemos en la clínica, ya pues como en el día a día. Ahora, entonces, ¿cómo hacer una evaluación crítica de la literatura? Vamos a tener que hacer una integración de la validez interna del estudio con el impacto y el tamaño del efecto y la aplicabilidad o validez externa para poder llegar a una valoración crítica teniendo en cuenta la experiencia clínica y las características biológicas de mi paciente. Entonces, esa validez interna se refiere a la proximidad a la verdad y esto lo vamos a evaluar en la metodología y el diseño del estudio. Entonces va a haber varios factores que van a hacer que un estudio tenga una mayor validez interna, como lo son que tengan una pregunta y objetivo bien definidos, que hagan procesos de asignación aleatoria y de enmascaramiento en los ensayos clínicos, que haya una similitud en las características basales de los grupos de estudio, que además, a excepción de esa intervención, los grupos en comparación reciban el mismo tratamiento y que haya un seguimiento adecuado en esos estudios longitudinales. El objetivo de todos estos factores, como les estoy diciendo, es aumentar la validez interna del estudio y disminuir los sesgos. Entonces, recordemos que los sesgos son ese error causado por favorecer sistemáticamente ciertos resultados sobre otros y que pueden ser introducidos en muchos niveles diferentes del estudio, ya sea en la recolección de los datos como en el análisis de estos. En esta tablita vemos cómo hay muchos tipos de sesgos. Estos son algunos ejemplos simplemente como sesgos de publicación, sesgos de selección, sesgos de vigilancia, etcétera. En cuanto al impacto, entonces lo principal que vamos a tener que evaluar es el tamaño del efecto. El tamaño del efecto me evalúa la fuerza con la cual un factor se asocia o se relaciona a un evento, pero sigue siendo una medida de asociación y no me va a hablar como tal de causalidad. Vamos a ver que el impacto y ese tamaño del efecto es incluso más importante que la significancia estadística como tal de ese efecto. Y recordemos que estas medidas del tamaño del efecto en variables dicotómicas son lo que conocemos como el cálculo del riesgo relativo, la reducción absoluta del riesgo relativo, la razón de probabilidades, el número necesario a tratar y el número necesario a dañar. Mientras que en las variables continuas son la diferencia de medias o medianas y estos van a ser los valores que nos van a dar esa fuerza con la cual se asocian los factores que estamos evaluando. Ahora, hablando del valor P, el valor P es la probabilidad de que un resultado dado no sea producto del azar. Recordemos que el valor P es una prueba de hipótesis en el cual la hipótesis nula es que no hay diferencia entre las variables y la hipótesis alterna es que sí hay alguna diferencia. Y el valor P va a ser esa probabilidad de observar un resultado al menos tan extremo como el que se observó bajo la suposición de que la hipótesis nula es realmente cierta. ¿Qué quiere decir esto? El valor P va a ser la probabilidad de que yo encuentre la diferencia que encontré, aunque no hubiera diferencia en verdad. El valor P no mide el tamaño del efecto, solo rechaza o no la hipótesis nula. Lo que sí es cierto es que entre menor sea el valor de P, menor es la probabilidad de que el resultado no sea producto del azar. Como les mencionaba ahorita, el punto de corte es un punto arbitrario que pues, se decidió que es una P menor de 0.05 e indica que hay un 95% de probabilidad de que el resultado dado no sea producto del azar y como ya sabemos va a estar acompañado de ese intervalo de confianza que me va a dar información sobre el rango en el que se encuentra el valor verdadero con un determinado grado de probabilidad, en este caso 95% en la población y en el parámetro como tal. Entre más estrecho sea ese intervalo de confianza, más precisa va a ser pues como la información. Y en cuanto a la validez externa, vamos a tener que es la aplicabilidad o esa reproducibilidad de los resultados en el medio en el que se encuentra el lector. Entonces tenemos que poder evaluar cuáles son los pacientes que fueron incluidos, cuál fue la intervención realizada, cómo se ve eso en el medio en el que yo estoy, cuáles son los resultados clínicamente relevantes y
cuáles son, por ejemplo, los costos de esa intervención para definir si van a ser resultados que yo pueda aplicar en el medio en el que estoy o no. Entonces, como vimos anteriormente, todos estos factores que tenemos que evaluar pues en una evaluación crítica de la literatura son factores que varían mucho dependiendo del tipo de estudio y que la mayoría de estos que les acabo de mencionar aplican principalmente para ensayos clínicos. Sin embargo, estos pueden cambiar un poco dependiendo del diseño de estudio que yo esté evaluando y es aquí donde juegan un papel muy importante las herramientas de evaluación crítica. Porque si yo tuviera que saberme de memoria cómo se evalúa cada uno de estos tipos de estudio, podría ser un poco más complejo. Lo primero que quiero que recordemos es que hay dos términos que se confunden comúnmente, que son las herramientas de evaluación crítica y las recomendaciones para publicación. Las herramientas de evaluación crítica ayudan a la evaluación de la evidencia para tener en cuenta la validez, la fiabilidad y la aplicabilidad, que son las tres cosas que les acabo de mencionar en la evidencia y en la práctica clínica. Mientras que las recomendaciones para publicación ayudan a la presentación de evidencia y de resultados de estudios de forma estructurada, exhaustiva y transparente durante un proceso de publicación. Las recomendaciones de publicación, entonces, no me voy a centrar mucho en este tema porque no es el objetivo de la charla, pero sí quiero que recordemos que son listas de chequeo de elementos que los investigadores deben incluir en una publicación, aseguran que los procesos de investigación se informen con claridad y de una manera que permitan más adelante una evaluación crítica y especifican un conjunto mínimo de elementos que deben ser reportados para proporcionar una cuenta clara y transparente del proceso y de los hallazgos. Estas recomendaciones para publicaciones las vamos a encontrar entonces en esta red de Equator, que es una página en la que vamos a encontrar según el tipo de estudio que queremos publicar las recomendaciones para hacer pues como tal este reporte de los resultados. En esta tabla entonces les traigo las principales, siendo las recomendaciones para publicación para guía de práctica clínica las de AGREE para revisión sistemática y metaanálisis las PRISMA, para un ensayo clínico aleatorizado las de CONSORT, para cohortes, casos y controles y transversales las STROBE, para reportes de caso también hay y son las recomendaciones CARE y para estudios cualitativos están las COREC. Entonces, como les mencionaba anteriormente, no va a ser posible hacer una evaluación crítica de la literatura de buena manera si los estudios no están bien publicados y bien reportados. En esta revisión sistemática publicada en el 2013, tenían como objetivo informar los niveles de adherencia a esas recomendaciones para publicación en la investigación clínica. Y lo que ellos encontraron es que en un 86% de los estudios que ellos incluyeron, concluían que la adherencia a las recomendaciones para publicación era inadecuada, pobre o subóptima. Y a partir de estudios como este, se fueron adaptando las recomendaciones para publicación, fueron surgiendo recomendaciones nuevas, pero lo que es importante y por lo que les traigo este estudio es que recordemos que si el artículo como tal no está bien reportado y el autor no me está dando esa información que yo necesito para saber que el estudio es válido o no, pues es aplicable a mi contexto o no, va a ser muy complejo hacer una evaluación crítica de la literatura. Ahora sí, hablando de herramientas de evaluación crítica, estas van a ser las pautas necesarias para analizar de forma crítica artículos primarios y secundarios, permiten evaluar la evidencia usando preguntas estructuradas y como vamos a ver más adelante en el resto de la charla, no hay una herramienta de evaluación crítica que sea gold standard. Van a clasificarse en tres grupos principales, las generales que me dan recomendaciones como las que les acabo de dar para cualquier tipo de estudio, las que se seleccionan según la pregunta, ya sea las preguntas que les mencioné al principio de diagnóstico, de pronóstico y demás, o según el diseño del estudio se seleccionan si es un estudio de casos y controles, de cohortes, un ensayo clínico aleatorizado. Bueno, también es importante que recordemos y contarles que hay un gran volumen de herramientas disponibles y que esto puede hacer que sea un poco más difícil seleccionar una herramienta a la hora de hacer una evaluación crítica.
Aquí les traigo una hoja de ruta de cómo podemos hacer para seleccionar esa herramienta. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el tipo de evidencia a evaluar para después identificar qué herramientas son apropiadas para ese tipo de evidencia y seleccionar la que sea más apropiada para el contexto específico, sobre todo la experticia del lector en ese análisis crítico de la literatura, para por último aplicar adecuadamente la herramienta. Aquí les traigo esta tabla en la que tenemos unas de las herramientas para evaluación crítica de la literatura principales y las que consideramos que se usan más en la actualidad y en qué tipos de estudios se pueden aplicar o tienen disponibles herramientas. Y vamos a empezar a hablar un poco de cada una. Entonces tenemos la AGRI 2, que fue desarrollada para evaluar guías de práctica clínica específicamente. Fue desarrollada en el 2003 por un grupo internacional de desarrolladores de guías de práctica clínica y modificada en 2010. Tiene en cuenta 6 dominios de calidad, cada uno con 2 a 6 preguntas, y deja que el análisis como tal del el juicio de la evaluación crítica la haga el lector. Vamos a tener las CASP o CASPE en su versión en español. Es importante saber que estas son las únicas que van a tener una versión en español y que podrían ser útiles por esa parte. Fueron desarrolladas en 1993 por el CASP de Oxford. Tienen unas listas de chequeo para evaluación crítica de diferentes tipos de evidencia, ya sean revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorizados, casos y controles, cohortes, muchos más. Todas tienen entre 10 y 12 preguntas de sí, no, no sé y algunas preguntas abiertas, pero lo que es muy importante, porque estas herramientas son de las que más se han usado comúnmente, es que fueron diseñadas para su uso en talleres educativos de esta organización y que puede ser un desafío para los novatos o inexpertos que las usan de forma independiente aplicarlas, porque si uno no tiene el conocimiento como tal, no son muy explicativas. Vamos a tener también el ROB2 o Risk of Bias Tools de Cochrane, que está desarrollada para evaluar el riesgo de sesgos en las revisiones sistemáticas de Cochrane. Solo me evalúa el riesgo de sesgo. Son 7 ítems, pero a diferencia del anterior, cada elemento tiene un campo de apoyo para el juicio que proporciona información de cómo se evalúa ese elemento. La organización de Joanna Riggs es una organización internacional dedicada a la promoción e implementación de la medicina basada en la evidencia, y esta organización tiene 13 herramientas diferentes según el tipo de estudio. Tienen de todos los tipos de estudios, incluso series de caso, y cada herramienta tiene una introducción, una lista de chequeo seguida por una explicación detallada de cada pregunta y termina con una decisión de evaluación general. Perdón. No deja que el lector haga una interpretación subjetiva como tal de la evidencia, sino que tiene una explicación muy clara de cada pregunta, por lo que han sido muy recomendadas para consumidores novatos de evidencia. Aquí les traje un ejemplo, en este caso es la lista de chequeo de ellos para los estudios de cortes. Como vemos, tienen 11 preguntas en las que uno puede marcar sí, no, no es claro o no aplica, pero en la página siguiente de la herramienta tienen la explicación completa de cada uno de los elementos para que el lector sepa cómo se evalúa y qué está intentando evaluar cuando está respondiendo esta pregunta. La ROBIS entonces evalúa el riesgo de sesgo en revisiones sistemáticas relacionadas con preguntas de intervención, de etiología, de diagnóstico y de pronóstico. Va a tener 3 pasos: evaluar la relevancia, identificar las preocupaciones en el proceso de revisión y ya después de identificar esas preocupaciones, juzgar el riesgo de sesgo. Son preguntas, como les digo, como en las anteriores, de sí, probablemente no, y la interpretación la tiene que hacer completamente el lector. Y en la Robbins 1 está diseñada para estudios de intervención no aleatorizados. Evalúa el riesgo de sesgo en esas estimaciones de efectividad o de seguridad y requiere que los lectores tengan suficiente conocimiento y experiencia para aplicar la herramienta. Entonces, les traigo unas conclusiones. Vamos a ver que la evaluación crítica de la literatura es fundamental para identificar la mejor evidencia disponible, ya sea para realizar una práctica basada en la evidencia o para la actualización frecuente de cada uno como profesional. No se trata de determinar si un estudio es bueno o malo, sino de identificar esas fortalezas, esas limitaciones o consideraciones que yo debo tener en cuenta al momento de leerlo.
Recordemos que entonces las herramientas de evaluación crítica de la literatura son un apoyo para realizar este proceso, pero la idea es siempre hacer un juicio personal y no quedarnos en una lista de chequeo de cumple o no cumple, o sí y no entender qué estamos chequeando. Y no hay una herramienta gold standard para la evaluación crítica de la literatura. La elección va a depender sobre todo del tipo de evidencia y de la experticia del lector. Todas las que les mencioné son válidas y son muy buenas para hacer la evaluación crítica de la literatura. Sin embargo, después de hacer esta revisión y con la doctora Diana, consideramos que las guías de Joanna Briggs podrían ser muy útiles en nuestro contexto porque nos dan todas esas explicaciones de cada una de las preguntas, por lo que uno no queda tan a la deriva al momento de hacer esta evaluación crítica de la literatura. En este QR les traigo la infografía que hice sobre el tema. Tenemos la ruta, pues como de elección de la herramienta, y en la parte de abajo tenemos la tablita en la que encuentran cada una de las herramientas, los tipos de estudios en las que las podrían usar, con el link al lado que los lleva a la página para que puedan acceder a ellos fácilmente cuando lo necesiten. Entonces se las voy a dejar ahí para que la puedan ir descargando en PDF.